Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen para iniciar la semana aquí en la UNAM Responde, este espacio universitario en donde les brindamos información y damos seguimiento con lo que ocurre durante esta pandemia. Y bueno, tampoco podemos aislarnos de otras situaciones que suceden fuera de este contexto y queremos enviar un abrazo solidario a nuestro compañero y muy buen amigo Saúl Salgado, quien es además el realizador de este programa, La UNAM Responde, por la lamentable pérdida de su hermano Germán Ignacio Salgado Mendoza. Saúl, te mandamos un abrazo a ti, a tu mamá y a toda tu familia en medio de estos momentos de crisis. Y bueno, también lamentamos profundamente la pérdida de Carlos Esteban Ramírez García, quien se desempeñaba como continuista en el máster de TV UNAM. Un abrazo y pronta resignación a la familia de nuestros compañeros y pues esperamos que esta crisis pase pronto. Y vamos pues con la información de este día. Tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de México pues se comienzan a reactivar las actividades económicas, aunque el semáforo permanece en rojo, en este semáforo epidemiológico implementado por las autoridades de nuestro país para dar a conocer el riesgo de contagio que existe en cada una de las entidades. Les decía, a partir de este lunes se reabren tiendas departamentales y centros comerciales y podrán estar abiertas hasta 24 horas, eso sí, únicamente recibiendo un aforo de no más del 20%. Así que respetemos, acatemos todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Lo que se busca es disminuir los contagios por COVID-19, mientras continúa avanzando la Estrategia Nacional de Vacunación que se reportó hasta el domingo 7 de febrero, que se han aplicado 713,517 dosis hasta el momento. Continúa este avance, mientras es nuestra responsabilidad cuidarnos y salir únicamente a lo indispensable. Y para seguir teniendo información sobre las vacunas, vamos esta tarde a escuchar al doctor Carlos Rosales. Buenas tardes, Rosa. Nuestro público nos ha preguntado insistentemente ¿cuál es la mejor vacuna contra el coronavirus? Bueno, repasemos las vacunas que están disponibles. Están las vacunas genéticas basadas en RNA de las compañías Moderna y Pfizer en Estados Unidos. Ambas vacunas requieren 2 dosis y se ha reportado tienen una eficacia de más del 95%. Tienen pocos efectos secundarios como dolor en el sitio de la inyección, a veces dolor de cabeza. La vacuna de Pfizer está aprobada para su uso en México y es la que está disponible por ahora. Tenemos vacunas del tipo de virus atenuado. Estas vacunas son de las compañías Sinopharm y Sinovac en China. Ambas requieren 2 dosis y su eficacia se ha reportado entre el 50 y el 79%. Estas vacunas no están disponibles en México. Y tenemos las vacunas basadas en vectores virales. Esto es un virus diferente que no causa enfermedad, que ha sido modificado para que exprese las proteínas del coronavirus. Las vacunas de la compañía AstraZeneca está aprobada por la COFEPRIS para ser usada en México, requiere 2 dosis y tiene una eficacia reportada del 62%. No se sabe si tiene efectos secundarios. La vacuna rusa Sputnik V igual ha sido aprobada por la COFEPRIS para su uso en México, requiere 2 dosis y datos provisionales dicen que tiene un 91% de eficacia. Y está la vacuna de la compañía CanSino en China que no se ha reportado qué eficacia tiene. Por lo tanto, todas estas vacunas son muy prometedoras y el reto está realmente en que se puedan conseguir las dosis suficientes y se puedan aplicar eficientemente en nuestro país. Cualquiera de ellas será muy útil para detener la propagación de la pandemia. Cooperemos todos siguiendo las recomendaciones de sana distancia mientras las vacunas están disponibles. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Gracias, doctor. Pues sí, ojalá todas estas vacunas lleguen a un sector de la población bastante amplio, y esta tarde justamente en nuestra entrevista hablaremos de uno de los grupos más vulnerables, no solamente con la pandemia, sino que son esos grupos que siempre han estado pues en una situación complicada. Nos referimos a la población en situación de calle. Y para conocer o acercarnos un poquito a las realidades a las que se enfrentan, además en medio de esta crisis de salud, me da gusto saludar en este momento a la doctora Alí Ruiz Coronel, quien es la coordinadora del Seminario Permanente de Investigación, Acción sobre Personas en Situación de Calle en América Latina, que pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte aquí en este espacio universitario. Hola, buenas tardes, Rosa. Pues muy bien, muchísimas gracias, y para mí es un gusto aún mayor poder abordar estas temáticas que yo encuentro tan relevantes en un espacio también tan relevante como es este de la universidad. Exactamente, y un gusto porque lo que implica es poner la lupa sobre este tipo de población, sobre este sector de la población que requiere en verdad muchísimas atenciones. Doctora, me gustaría comenzar por ahí. ¿Sabemos quiénes son estas personas que se enfrentan a situación de calle? ¿A qué se refiere el término de situación de calle exactamente? ¿Hay cifras? ¿Hay un panorama, digamos, un poquito elaborado de quiénes son estas personas? Sí. Mira, ese pienso que es justamente el principio adecuado, porque es un tema que, aunque se conoce mucho, es decir, todos los que vivimos en la ciudad convivimos constantemente con las personas en situación de calle sin convivir con ellos. Es decir, los vemos sin verlos, cohabitamos la ciudad, pero al mismo tiempo de una forma muy distinta. Entonces es un tema que al mismo tiempo conocemos todos y desconocemos también profundamente, ¿no? Entonces, la primera cosa que es necesario decir al respecto es que usamos el término de situación de calle justamente para referirnos a la situación y no a la persona, ¿no? Es decir, son personas como todas, son personas que normalmente por situaciones de pues desgracias llegan a este estado de no tener un lugar, una casa en donde vivir. Entonces, la definición de situación de calle es simplemente eso: cualquier persona que lleva a cabo todas sus actividades de supervivencia en el espacio público. Y hay muchísimos caminos para llegar a esto, ¿no? O sea, hay desde personas que padecen enfermedades mentales, que salieron, por ejemplo, de prisión o de un hospital y entonces después no encuentran ya vínculos familiares o posibilidades laborales y entonces viven en la calle. Hay personas efectivamente que tienen un problema de consumo de sustancias psicoactivas. Hay personas que sencillamente están en abandono social. Hay incluso personas que solo no pueden pagar la renta, o sea, no tienen ninguno de los problemas anteriores, pero no pueden pagar la renta, ¿no? Y esto es algo que ha sucedido ahorita muy evidentemente con la pandemia. Personas que tenían, digamos, un trabajo que les permitía solamente sacar el día, o sea, llevar a cabo los pagos más mínimos, y sin trabajo, pues están en esta situación tan vulnerable que ya no tienen posibilidad de pagar la renta y viven en la calle, ¿no? Entonces, a veces son familias, a veces son adultos mayores. También hubo esto de personas que fueron abandonadas por sus familias en cuanto supieron o tenían síntomas de COVID. Entonces, el número de personas, el último número oficial que existe fue de 2017 y era de 6.754 personas en situación de calle. Generalmente los números siempre son inferiores a la realidad porque no es, aunque nosotros imaginamos que sí, no siempre es visible. Hay muchas personas que encuentran algunas estrategias para mantenerse limpias, para poder alimentarse bien y no se les nota que están en situación de calle, ¿no? Entonces la gente no se les acerca durante los conteos y hay un número muy grande de personas que quedan subrepresentadas porque no es evidente en su apariencia, ¿no?, que se encuentran en esta situación. Entonces, ese es el número oficial. En realidad todos sabemos, incluso la institución que levanta este censo, que pues es un número inferior al total, pero además en estas circunstancias actuales de pandemia el número ha aumentado. O sea, quienes trabajamos con estas personas, con la población en situación de calle, sabemos porque hemos notado la presencia de personas que no estaban, ¿no?, debido justamente a la pandemia. Entonces, hay un sector de la sociedad que se mantiene muy vulnerable y que se necesita pues una situación triste como esta de la pandemia para que se detonen un conjunto de circunstancias que los expulsan. Aún así, digamos, con estas cifras, lo que sí sabemos, por ejemplo, es que es una población mayoritariamente masculina y aunque, digamos, durante los 80, que fue cuando el tema se hizo muy efervescente y relevante, se trataba sobre todo de niños y niñas en situación de calle, ahora son sobre todo hombres jóvenes, es decir, el 70 y tantos % de la población son hombres que se encuentran en un rango de edad mayor de 18 años y menor de 60 años. Entonces, estas son, digamos, las características generales.
Y otra cosa que es muy importante, y lo voy a mencionar de una vez porque me voy a referir a esto posteriormente, es que la situación de calle es un proceso, ¿no? Entonces, hay personas que acaban de salir y que se encuentran en una fase muy inicial de este proceso, y hay personas que llevan ya mucho tiempo. Hay incluso personas que nacieron en situación de calle. Ese es un fenómeno muy triste, muy lamentable y muy típicamente mexicano, es decir, que no se encuentra en muchos otros países, de una marginación y una pobreza transgeneracional. Entonces ya no podemos hablar de niños o niñas que salieron a la calle, sino que nacieron en ella de padres que estaban en situación de calle. Entonces ellos, por ejemplo, pues se encuentran, aunque su edad es muy corta, en una fase muy avanzada, es decir, eso es lo que conocen, ahí nacieron, ahí vivieron. Y lo que generalmente identificamos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad como personas en situación de calle, indigentes, es el término con el que generalmente las personas se refieren a él, es las personas que se encuentran en esta fase, donde ya es visible, ¿no?, la situación. Digamos, ya hay un cierto abandono a la higiene, a la persona, que hace que se le note que está en estas circunstancias. Entonces, bueno, creo que eso da un panorama inicial general sobre esta población. Y un panorama muy complejo y además esto muy sensible al que debemos acercarnos, me parece, pues con todo el conocimiento y con toda la sensibilidad posible, porque además de todos estos antecedentes o todas estas circunstancias que los hacen llegar a esta situación de calle, pues se enfrentan además a distintos estigmas que tiene que ver con esto de no los vemos, con la marginación, la indiferencia, y todo esto se sabe, vamos, por estudios que se van haciendo, en este caso desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Doctora, ¿por qué no nos platicas qué tipo de trabajo realiza el instituto a través de la antropología social? ¿Cuáles son estas aportaciones y cómo se observa y cómo se trata este problema desde la academia? Sí, mira, justamente como acabas de decir, es un fenómeno complejo, ¿no? Hay demasiadas variables que se pueden estudiar y que componen este fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es antropología médica. Quiere decir ver el estado de salud, pero no solamente desde el punto de vista biomédico, sino desde el punto de vista, digamos, ecológico, humano, ¿no? Es decir, cómo la salud de una persona individual se ve afectada por su lugar en la sociedad, ¿no? En este caso, la marginación en la que viven es muy evidente, y lo voy a situar en el COVID, ¿no? Sabemos muy pocas cosas de COVID, en realidad son muchísimas más las que desconocemos, pero sobre algunas sí tenemos certezas. Por ejemplo, una de ellas es que depende mucho el resultado del estado de salud anterior de la persona, ¿no? Es decir, antes de contraerlo. Por ejemplo, por eso sabemos que las personas que padecen diabetes, hipertensión, son más vulnerables tanto a contagiarse como a tener resultados negativos una vez contagiados. Pues las personas en situación de calle ya están en una situación mala, ¿no? No solamente asociada al consumo de sustancias psicoactivas, que eso es lo más evidente y lo que todo el mundo atribuye como la causa única de su estado de salud, y normalmente obviamos otras que son igual de importantes e igual de perniciosas para la salud de la persona, que es, por ejemplo, no poder dormir 8 horas seguidas. No sé si a la gente le pasa, pero a mí por lo menos me pasa que si duermo poco o duermo mal, pues al día siguiente me siento pésimo, no rindo bien, no produzco lo que produzco normalmente, etcétera. Entonces, esto se vuelve crónico en las personas en situación de calle, ¿no? O sea, no pueden dormir todas estas horas continuas durante años. Y eso tiene un desgaste fisiológico, no solamente físico, no solamente en la apariencia, sino sobre todo fisiológico, funcional de los órganos, ¿no? Entonces se encuentran en una situación ya de por sí frágil, por comer mal, por dormir mal, por estar en una situación de estrés constante, de depresión constante. Entonces, nosotros imaginábamos, por ejemplo, que digamos, esta situación en la que estaban iba a ser algo pues, que los ponía en un riesgo muy alto, y que asociado a las circunstancias de carencia material en las que están, que es decir, vivir en la calle donde no puede cumplir con ninguna de las recomendaciones que había para la falta de contagio, ¿no? Por ejemplo, evidentemente no se puede quedar en casa porque no tiene casa, pero además no puede mantener una higiene constante, no puede lavarse las manos constantemente, no puede cambiarse de ropa, no puede comer bien, dormir bien. Entonces se sumaba un estado de salud malo a la imposibilidad material por la infraestructura deficiente de la ciudad para mantener todos los demás requisitos que se pedían como preventivos del COVID, ¿no? Y a esto se suman además características sociales.
Es decir, las características sociales son, por ejemplo, que las personas, como tienen poco, pues comparten todo, no están juntas en estos espacios en los que duermen, en los que viven. Si tienen una tienda de campaña, pues ahí duermen todos los que puedan dormir para evitar el frío, etcétera. Y entre ellos están muy juntos. Y obviamente no tienen acceso a los servicios sociales, ¿no? Entonces, la antropología social en este caso funciona más bien como una ciencia que colisiona diferentes perspectivas, la perspectiva médica, la perspectiva sociológica, la perspectiva de ciencia política, ¿no? Entonces, es muy adecuada, digamos, para abordar problemas complejos en los que se involucran muchas variables y que tienen que ser resueltos con una mirada conjunta de múltiples ciencias, ¿no? Ese es, digamos, creo que el mérito más grande de la antropología, que la antropología tiene esto que yo digo siempre, una humildad epistémica para saber que lo que sabe no es suficiente y que requiere de otras visiones para saber más, y sobre todo, como mencionaste, el seminario se llama de investigación-acción, porque está situado en una perspectiva epistemológica de la ciencia que busca no solamente entender teóricamente, sino actuar. Es decir, basar acciones, por ejemplo, de política pública en el conocimiento científico de los fenómenos. Entonces, al mismo tiempo, el conocimiento, este tipo de conocimiento se produce con la intención de actuar en el mundo. No es un conocimiento solamente que busque quedarse en la abstracción. Pues sí, y en el caso, por ejemplo, pues de las personas en situación de calle, pues tiene que ser así, ¿no? Porque nosotros trabajamos constantemente con las personas y sería una visión muy egoísta y muy inhumana ir, extraer el conocimiento y después no intentar algo para que, digamos, su situación cambie. La multidisciplina presente haciendo que pues la ciencia esté en beneficio de la sociedad, en este caso de quienes más lo necesitan. Doctora, como parte de todo este trabajo nos hablas del conocimiento que se tiene con respecto a situaciones de ansiedad, de estrés, de depresión a la que se enfrentan estas personas, y con la llegada de la pandemia, cuando no se tienen además todos estos recursos, la infraestructura a la que ya te referías, pues estos estados pueden complicarse aún más. ¿Son las personas en situación de calle, los indigentes, un factor de riesgo, un foco de riesgo para contagiarnos, o al mismo tiempo ellos también pueden contagiarse teniendo todo ese contacto que a lo mejor las personas privilegiadas tenemos la posibilidad de aislarnos? Ellos no tienen estas condiciones. ¿Cómo se vive y quiénes están, digamos, qué tipo de cuidados se pueden tener para evitar estos riesgos? Es muy interesante lo que dices, porque justamente en situaciones como estas de pandemia, el miedo puede volverse algo terrible para las personas que provocan el miedo a los demás, ¿no? Entonces, durante este periodo de cuarentena que yo he seguido haciendo trabajo de campo, el miedo ha justificado una visión peyorativa que existe de las personas en situación de calle, ¿no? Entonces, con base en este miedo y con el argumento sanitizante, yo he visto cosas terribles durante este periodo, ¿no? Por ejemplo, a algunas personas les incendiaron sus casas, a muchas personas les han tirado cloro, agua caliente, ¿no? Justamente con esta visión de que ellos son focos de contagio. Y paradójicamente, y digamos, esto es la ironía de la vida, ¿no? Y es la ironía que hace que la ciencia siga siendo pues una actividad inacabable, porque justamente esta visión peyorativa, esta sensación de miedo hacia ellos, ha sido un factor de protección. Es decir, el que estén tan marginados, tan excluidos de la sociedad, ha permitido que los contagios no hayan sido tan abundantes como uno se imaginaría con base en su estado de salud, ¿no? Varias de las personas que están en situación de calle me dicen que, bueno, en general la gente, pues obviamente no convive con ellos cercanamente, pero ahora, con el miedo del coronavirus y con este miedo de que ellos sean focos de infección, pues literalmente se cambian de acera cuando ellos van pasando, no se les acercan, en casos terribles como el que mencioné, pues prenden sus cosas, etcétera. Y yo creo, eso es una hipótesis todavía sin comprobar, pero que justo estamos trabajando en este seminario, no solamente en Ciudad de México, sino también en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Bogotá, que eso ha sido un factor de protección, ¿no? Nosotros hemos escuchado en múltiples ocasiones esto de la sana distancia como una de las campañas de prevención. Y decimos que es distanciamiento social. Yo pienso que eso es incorrecto, ¿no? Lo que se busca es un distanciamiento físico y un acercamiento social. Pero con las personas en situación de calle es un distanciamiento social que también es un distanciamiento físico. Exacto. ¿No? Entonces, por la forma en la que huelen, por cómo se ven, la gente se aleja. Y entonces eso ha funcionado para que las personas no se contagien, ¿no? Es
te digo, es muy irónico, pero ha sucedido así. Ha funcionado, digamos, de alguna manera como una campaña, una protección, algún tipo de protección para ellos, este distanciamiento. Doctora, nos queda muy poquito tiempo para terminar y quisiera preguntarte desde la ciencia, justamente con todo este conocimiento y este trabajo de campo que se realiza, ¿cuáles podrían ser las alternativas, las responsabilidades a distintos niveles desde las autoridades? ¿Qué están haciendo los albergues que se pueden, a donde pueden acudir estas personas? ¿Qué puede hacer la sociedad civil también para ayudar a estas personas en situación de calle? Mira, creo que esto es un plagio pues de una idea que dice siempre un amigo mío que se llama Enrique Hernández, que es el director del Caracol, que dice, nadie está exento, o sea, no importa qué cómodo uno esté en la vida, siempre la vida en situación de calle es una posibilidad. Cualquier persona puede llegar a esto, ¿no? Entonces creo que tener eso en mente podría ayudarnos a ser un poco más empáticos y más sensibles. Son personas que están en una circunstancia mala por razones distintas. Entonces, si no podemos hacer nada a favor, por lo menos no lo hagamos en contra para hacerse la vida más complicada de lo que ya es. Y si podemos, siempre es bueno para ellos y para nosotros ser buenos seres humanos, ¿no? Es decir, si tenemos algo de comida que nos sobre, si tenemos una cobija, etcétera, creo que eso, la empatía siempre es algo que su vida sea menos difícil de lo que ya es. Y si tenemos interés de hacer algo más, mi opinión siempre es acercarse a la sociedad civil, que la sociedad civil hace un trabajo experto, un trabajo profesional de personas capacitadas para llevar a cabo intervenciones de largo plazo que hacen cambios a largo plazo. Entonces, esa es mi recomendación fundamental. Y en políticas públicas, pues claro, están los albergues. Los albergues, desde que yo sé, se saturaron luego. Después tardaron, digamos, la pandemia duró muchísimo más de lo que imaginábamos. Entonces, algunas personas salían, pero yo pienso que los albergues pues fueron una respuesta que todos hubiéramos pensado que era lo correcto hacer, ¿no? Solamente que evidentemente la Ciudad de México siempre, en todas las circunstancias, pues desborda las posibilidades que tenemos de política pública porque somos demasiados, ¿no? Y también las personas en situación de calle son muchas en sí mismas y ahora durante la pandemia fueron aún más. Exactamente, son situaciones que quedan rebasadas, pero yo me quedaría con esto. Lo que sí podemos hacer es no discriminar a estas personas en situación de calle y ese me parece un buen inicio. Y lo demás, pues siempre es un buen momento para ayudar y ser empáticos con estas personas en cualquier situación y más en situación de crisis. Doctora Alí Ruiz Coronel, quien también es maestra y doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos, pues éxito con estos trabajos para que se dé la ayuda a quien más lo necesita desde el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Y aquí en la página del Instituto de Investigaciones Sociales están algunos artículos que pues amplían el trabajo que están haciendo desde el instituto con personas en situación de calle aquí en la Ciudad de México. Todos podemos ser empáticos y solidarios con estas personas. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Es lunes, vamos con libros, con letras en distintas facetas, en distintas opciones, y de esto nos cuenta enseguida Anel Pérez en Si leo, no me encierro. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Este año uno de los programas centrales de Cultura UNAM es México 500 y en ese marco hemos abierto el diplomado Encuentros y Desencuentros de la Lengua Española y de las Literaturas Hispánicas. Esto para abrir espacios y debates sobre la enorme riqueza del patrimonio lingüístico, pero también sobre las complejidades, limitaciones e incertidumbres que genera el lenguaje por sí mismo y procurar una mayor comprensión sobre nosotros mismos como lectores y escritores. Coordina Brenda Navarro, inicia el 17 de marzo, organiza la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Ya está en línea el nuevo número de la revista Punto de Partida, Un Mundo Antes, con trabajos de obra literaria, gráfica y fotográfica, y además en esta edición tenemos el trabajo de jóvenes mujeres que ilustran el número, no se lo pierda. Universo de Letras invita a varias actividades. Como siempre, los miércoles, sábados y domingos tenemos la narración oral con nuestros tejedores de historias. Natalia Porta va a dar una conferencia titulada Abuelas Cuentacuentos de la Fundación Mempo Giardinelli, un caso exitoso de fomento a la lectura en Argentina. Esto es el jueves 11 a las 5 de la tarde.
Islas de Lectura presenta Mafalda, De Sopa y otras desgracias mundiales con Julio Rivera y Ricardo Flores el viernes 12 a las 6 de la tarde. Y esta semana en el periódico de poesía le invitamos a leer Si el temor es materia, un poema precioso, inédito del escritor y traductor argentino Ezequiel Seidenberg, quien además coordina un podcast buenísimo que se llama Orden de Traslado. El libro más reciente de Seidenberg es 50 estados, 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos, publicado ya en México por la editorial Antílope. Nos vemos el próximo lunes y recuerde, si leo, no me encierro. Pues ahí están estas opciones de lectura para leer, para escuchar y también para compartir y conocer otras realidades. Y para despedirnos queremos invitarlos a un curso que puede ser de todo nuestro interés porque somos adultos o porque tenemos algunos cerca. Se trata de el curso En tiempos de pandemia, el poder de la nutrición sobre la salud de adultos y adultos mayores, visión interdisciplinaria, que es organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de nuestra universidad. Este curso se estará llevando a cabo entre el 10 de febrero y el 5 de mayo a las 5 de la tarde. Las inscripciones están abiertas en el correo que está apareciendo en nuestra pantalla, margarita-más@yahoo.com.mx, para todos los interesados en cuidar y en prevenir toda clase de enfermedades a partir de la nutrición. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Gracias por empezar esta semana con nosotros. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de las redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y tenemos una cita mañana aquí en la UNAM Responde a las 2:30 por TV UNAM. Adiós.